Bienvenidos al tercer programa de Conversando con mi pastor en la segunda temporada y saludo al siervo de Dios, mi pastor Héctor Rocha en Monterrey, México. Con él aproximadamente durante 55 minutos vamos a disfrutar de eso, de una conversación entre amigos, entre consiervos y bebiendo de esa fuente que Dios le ha dado de tanta sabiduría, una fuente que ha dado de sí en estos días en Nueva York. Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu estadía y bueno, la predicación, el estar con los hermanos allí en Nueva York. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los que nos escuchan, los que nos ven a cualquier hora. La estadía en Nueva York fue algo muy interesante. Definitivamente creo que se han restaurado, no que estuviera una cuestión cerrada, ¿no? Pero dada la temporada, la época pandémica, ¿verdad? Interrumpió un tiempo ahí pues de cercanía con nuestra gente, con nuestros amados ahí en el amanecer y todo ello. Fue muy interesante, muy buena. Fue bueno vernos, fue bueno saludarnos, fue bueno estar exponiendo. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Tú ya te has dado cuenta que traigo muy claro el hecho de que necesitamos estar en un modo aprender, en el sentido de ir a otro nivel, de poder mantenernos conociendo más cosas de Dios, el estar bueno, incrementando el conocimiento, creo que nos permitirá llevar hacia nuestra vida nuevas dimensiones. Y creo que déjame usar una tipología que quizás no es bueno, quisiera ponerlo así para explicar lo que ha pasado por allá. Creo que cuando nosotros estamos en el proceso de aprendizaje de una canción, de un canto que nos ha gustado, eso tarda pues un buen momento para algunos de nosotros. Aprendernos un canto, vamos a decir, novedoso, un canto nuevo que nos ha gustado, pues tarda, hay que estarlo repitiendo hasta que te lo dominas, ¿Cierto? ¿no? Hasta que se Uh-huh. quede en tu mente. Yo creo que la palabra de Dios tiene que ser exactamente igual. Entonces, yo estoy en esta intención de traer quizás no una palabra nueva, pero sí las palabras que han sido trascendentes para nuestra vida, darle una Mm. aplicación de tal forma que bueno, yo me estoy aprendiendo muy bien el canto de modo aprender. Me estoy aprendiendo muy bien el canto de creo que necesitamos revelaciones. Por ahí he estado compartiendo algo en este sentido en base a lo que Pablo expresaba. Creo que por ahí lo compartimos también aquí con la audiencia. Dice, de tal manera que por la grandeza de las revelaciones, yo no me enaltezca sobremanera, no me levante desmedidamente. Él habla de grandeza de revelaciones. Y Mm. para mí necesitamos hoy en día, si seguimos en el contexto de lo que hemos estado hablando, para mejorar nuestro presente y para potencializar nuestro futuro, afirmarnos en las revelaciones. Y esas Mm. revelaciones no deben de ser algo vamos, una grande revelación no la olvidas. Y tú y yo, para poder realmente hacer nuestro presente diferente, necesitamos grandes revelaciones. Y creo que todas las grandes revelaciones hoy en día para nosotros, pues están alrededor de la vida, obra de Jesucristo, de la vida de Jesús. Claro, hablamos de Dios, claro, hablamos del Espíritu Santo, pero todo está en este eje central, en este referente para ti, para mí, para la iglesia, que es Jesucristo. Un Mm. Jesús que nace y un Jesús que es resucitado y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, pues el tema es simplemente insistir y también pues entender que hay gente nueva, entender que hay gente, me refiero, que está asistiendo desde hace poco tiempo y creo que tiene que escuchar las grandes revelaciones de ayer traídas al presente a través de la palabra, que es pues ese insumo necesario para poder tener las grandes revelaciones, y que el Espíritu Santo pues nos ayude precisamente a afirmar en nuestro corazón esas grandes cosas que harán nuestra vida diferente. Entonces, todo fue por ese rumbo, y sobre todo pues estar también ahí
con los amados, particularmente con el pastor Radamés, con Migdalia, fue un buen tiempo, muy buen tiempo con los ancianos por ahí, y pues realmente fue un tiempo que disfrutamos. Qué maravilla. Y he estado siguiendo algunos de los mensajes. Me gusta mucho cómo en los conceptos que vas enseñando, esas revelaciones, pero que son muy aplicables, las aterrizas a nivel doméstico, ¿no? Para la familia, porque al fin y al cabo, si no vivimos el reino en casa, de poco nos sirve. Es que yo creo que todo tiene un orden. Déjame compartirte, por ejemplo, eh, aquí hablaríamos en primera instancia de cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro llamado. Y muchas veces, quiero utilizarlo de esta forma, muchas veces nosotros estamos pensando en que en nuestros diferentes, o cómo sería un llamado, alguna gente no sabe cuál es su llamado. Y hay Mm. cosas que son, pues para mí, muy básicas y tienen un porqué. Es como el mismo, utilizaría también en el mismo sentido de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, hace rato, pues mencionaste alguna palabra de gente que está en gobierno y todo ello. Por ejemplo, gobierno, para que pueda manifestarse en una manera externa, tiene que empezar con autogobierno. Mm. Esto implica un resultado un resultado del Espíritu Santo. Si nosotros vemos el Mm. fruto del Espíritu, tiene esta manifestación en esas diferentes formas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, y luego termina también con la templanza. Ujú. Templanza es autogobierno. Templanza es ese punto de yo mismo estoy bajo un gobierno y yo mismo tengo un gobierno. O sea, todo esto tiene que tener un resultado en nuestra vida, como mencionas correctamente, en nuestra vida cotidiana. Y en el caso del llamado es algo similar. Mucha gente dice, bueno, estoy esperando un llamado de Dios. Bueno, en primera instancia, en el proceso del llamado es precisamente eso, se va incrementando, no es solamente una área. Y Mm. ese llamado empieza con algo que es magnífico. Somos llamados a ser hijos de Dios. Somos Mm. llamados a ser hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, de tal manera que somos llamados a ser Mm. hijos de Dios. Por lo tanto, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que aprender qué de mí se espera como hijo de Dios. Y si yo tomo Malaquías de una forma muy rápida, diría como cuando Dios habla con el sacerdocio a través del profeta Malaquías, y dice, Mm. bueno, si yo soy para ti Padre, ¿dónde Ujú. está mi honra? Y si yo soy para ti Señor, ¿dónde está tu temor en mí? Y un Señor implicaba también, pues, entender en esa posición nuestra función como siervos. Entonces, por ejemplo, un hijo de Dios es llamado a dos funciones, dos cosas muy sencillas: honrar y servir al Padre. Más Mm. allá de que vinieran posteriormente otras cosas que sí vienen, pero si nosotros nos aplicáramos a ser verdaderamente hijos de Dios, vuelvo a insistir, miren cuál amor te ha dado el Padre, nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Esto es un título, esto es una etiqueta, este es un llamado sumamente profundo. Pero Mm. bueno, se simplifican estas dos cosas que te digo. Un hijo de Dios sabe honrar y servir al Padre, honrar al Padre y servir a su Señor. Entonces, esto es parte de un enfoque claro, esto es parte de una identidad bien definida, esto es parte de que tú tengas precisamente un claro propósito. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Generalmente, si nosotros vemos nuestra vida después de ser llamado hijo de Dios, en el desarrollo de la vida, quizás vas a ser llamado a ser, déjame ponerlo en esta forma, marido de una sola mujer. ¿Qué implica esto? Pues que eres llamado a ser un esposo. Mm. Porque no hay relaciones sin consecuencia. Toda relación tiene consecuencias, vas a tener hijos. Eres llamado a ser un padre.
Y en este sentido, tú también, porque porque es bíblico, cuando la Biblia nos enseña este punto, que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Bueno, estamos hablando de que debemos ser proveedores. Ese es un llamado también. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a cuando el apóstol habla con Timoteo, con Tito, y le pregunta, bueno, el que desea obispado, algo fuera de la casa, el que desea obispado, algo fuera de la casa. Permítanme volver a insistir, el que desea funcionar algo fuera de casa. Dice, lo primero que tiene que hacer dentro de las muchas cosas es que gobierne bien su casa. Ahí estoy ligando gobierno y estoy ligando casa. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Dice, si no gobierna bien su casa, si no gobierna bien su vida, no puede estar en un llamado en la iglesia. Entonces, este llamamiento, uno de los grandes problemas de nosotros los hijos de Dios, los cristianos, es que te dicen, bueno, ¿y qué quiere que sea? ¿Hijo de Dios o esposo? Bueno, las dos cosas, hijo de Dios y esposo. Bueno, pero es que no puedo ser también padre y atender a mi esposa. Claro que sí, todo se puede ir, vamos, no es esto en lugar de aquello, es esto además de. Lo importante es que todo esto está bajo el contexto de honrar y servir. Cuando yo soy un hijo de Dios, yo honro y sirvo. Cuando soy un esposo, honro y sirvo. Cuando soy un padre, estoy honrando y sirviendo. Cuando estoy proveyendo para mi casa, estoy honrando y sirviendo. Cuando estoy sirviendo en la iglesia, estoy honrando y sirviendo. Es una sola función y Dios te va dando un esquema de uso de tiempo. De tal manera que, bueno, ya posteriormente tú puedes ir añadiendo otras cosas como pues le ha acontecido y como vemos los ejemplos en la Biblia, donde otra gente tiene ya influencia me refiero en la parte, vamos a decir, secular, o también puede ser una cuestión en áreas de diversión misma, de educación, o sea, uno tiene que tener claro el propósito de honrar, enfoque claro y propósito claro de honrar y servir al Padre. Y el Padre te va promoviendo, te va llevando y va añadiendo a tu vida esos diferentes aspectos de tu gran llamado como hijo de Dios. Entonces, pues sí, la esencia para mí es que yo lo comparto aquí con mi gente, por ejemplo, con la gente cercana a mía. Yo siempre les digo, mira, a ver, esta situación hay que hacerla, pero tú tienes la excusa, solamente tienes la excusa de no estar conmigo en una reunión, vamos a decir, de iglesia, por dos razones, por tu familia o por tu trabajo. Es la única razón. ¿Por qué? Porque es primero la familia y porque es primero en un momento tu cuestión de provisión de casa antes de estar sirviendo por acá. Entonces, son detallitos ahí que me gusta verlos porque de otra manera perdemos fácilmente el piso y perdemos fácilmente nuestra vida, ¿verdad? En muchas cosas y nos quedamos pues por acá en el aire y la verdad todo tiene que tener un orden. Es parte de lo que Dios hace, traer a nuestra vida su presencia, traer precisamente leyes y traer un orden. Entonces todo eso tiene que aterrizarse a la vida diaria. Sí, totalmente. Y es lo que nos gustaría incluso de los líderes a todos los niveles, empresarial, social, en política, al frente de ministerios, de fundaciones, que fuesen también gente que tiene un gobierno de sí mismo. ¿Cuántos escándalos que a menudo se han visto de presidentes ebrios o que son retratados en fiestas vergonzosas o con familias desestructuradas, deshechas? A lo mejor son muy buenos gestores, pero da que pensar cuando falta esa capacidad de gobierno en el orden privado, personal y familiar, que puedan llevar luego el gobierno a otra escala, ¿no? Y fíjate que ahora mismo nosotros aquí en España estamos luchando, yo creo que a nivel mundial también es una realidad, con leyes que son una locura, que atentan contra la familia,
por parte de personas que no tienen un respeto. Por ejemplo, la ministra de Igualdad de ese ministerio se atreve a declarar que nosotros vamos a defender que nuestros niños, niñas y niñes tengan relaciones sexuales con quien quieran desde pequeños, que descubran la sexualidad, y con quien quieran. Y han sacado leyes tan locas que hasta ahora hay una ley que el sí es sí, están rebajándose las penas de violadores, pederastas, maltratadores. O sea, estamos en manos de gente que está destruyendo los mismos fundamentos. Me acuerdo de ese salmo que dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo, ¿no? Y siempre nuestra fe ha sido un refugio y nuestra familia, nuestro hogar, pero es que hay un ataque directo, Héctor, yo creo que es el signo de los tiempos contra esos dos baluartes que son la familia y la fe, ¿no? Hoy en día parece grandes enemigos para el sistema, el nuevo orden mundial que se quiere instaurar. Y ya esto no estoy hablando de conspiraciones que me esté inventando nada, sino que son noticias, son hechos, realidades. Yo he estado compartiendo algo bueno, obviamente creo que ustedes lo verán, no sé qué parte me tocará ver a mí, ¿verdad? Espero lo que se ve venir no es nada alentador, no es nada bueno, es muy triste lo que está pasando, pero déjame decirte, pero uno de los asuntos es que nosotros no estamos perdiendo las generaciones nuevas de adolescentes, de jóvenes, de niños. No lo estamos perdiendo en el Congreso, no lo estamos perdiendo ni siquiera en la iglesia. Nuestras nuevas generaciones las estamos perdiendo en casa, Mm, en casa. sí. Y ahí, pues bueno, hoy en día cuando hay una intención, ¿verdad? De redefinir un nuevo sistema de pensamiento, pues bueno, hay una problemática. Viene a mi mente algo que hace tiempo leí. Dice, un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones, traidores, no es víctima, Mm, es cómplice, wow. Sí. ¿sí? O sea, Mm, es cierto, en algunos momentos es desalentador, dice uno, bueno, ¿y para qué voto? ¿Para qué hago esto? Si todo va de mal en peor. Y bueno, casi pudiéramos quedar como en el tiempo ahí de Jesús, ¿no? Con los esenios, ¿verdad? Allá apartados, alejados, cuidándonos en una pureza y en una protección también válida, ¿no? O sea, casi como ermitaños y pues huyendo de este mundo que se está perdiendo, y es cierto, pero ahí es donde viven nuestras familias, en ese mundo, y tenemos que ser muy sabios en cómo actuar. No es en lo más mínimo alentador. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer una voz? ¿Qué puede hacer un voto, verdad? Bueno, es importante que hagamos lo que debamos de hacer sin dejar de orar, sin dejar de estar, pues sí, preparando también nuestra gente para tiempos difíciles. Pero la verdad es que, bueno, no hay, cuando tú llegas a un lugar de votación, generalmente tú vas a votar por el menos peor, no ves nada, no por el bueno, sino por el que puede ser menos mm. pues, nocivo, Menos dañino. Ujú. peligroso para los valores familiares y todo esto que estás comentando. Entonces, uno tiene que ser bastante sabio en cómo utilizar los diferentes cosas de las cuales somos parte, ¿no? Eh, vuelvo a mencionar una cosa que por ahí frecuentemente pues estamos exponiendo este tipo de detalles. Jesús dijo, por ejemplo, cuando hablaba de la efigie del César
en la moneda. Esa es una de las máximas que hasta los políticos de diferentes creencias y diferentes escuelas utilizan, porque es una máxima. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El problema de la iglesia es que le ha dado a César lo que le pertenecía a Dios. Explícanos mejor, Héctor. Eso es muy profundo. Por ejemplo, la educación, hay que entender que las escuelas te dan conocimiento. La casa debe dar educación. Y nunca deberíamos haber dejado que en una forma externa educaran a nuestros hijos en contra de nuestras creencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo cómodo es que le hemos dado al César la educación. Le hemos dado al César la economía. Y cuando tú le das a un gobierno, todo, el gobierno te puede quitar todo. Cuando tú le das a un gobierno toda la responsabilidad, el gobierno, tarde o temprano, en cualquier país, no estoy hablando de ningún país en forma específica, en cualquier país, si tú le das todo, si tú le cedes todo para que él haga todo, él te puede quitar todo. Y es lo que está pasando. Le hemos dado a César cosas que nunca deberíamos darle a César. La gente está feliz. La gente está feliz porque, bueno, ahora el gobierno me ayuda para tener casa. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? La gente está feliz, es que ahora voy a tener una mejor atención médica. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Y que ahora mis hijos van a estar en mejores escuelas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso lo vivió Israel en su cautiverio. El cautiverio es cómodo. El cautiverio es cómodo. Es bastante cómodo. En el cautiverio, en la esclavitud, tú estás tan feliz de estar trabajando para el faraón. Estás feliz de estar trabajando para el César y estás contento. Es que él me da comida. Es que él me da habitación. Es que él me da vestido. Es que él se encarga de mis hijos. Es que él se encarga de mi casa. Es que él se encarga. Entonces, al momento, y estás feliz de la vida. La esclavitud es cómoda. La esclavitud es sumamente cómoda. Entonces, recuerdo una ocasión ahí cerca de un lugar donde teníamos una congregación, donde estábamos por ahí ubicados, había un hombre que él caminaba, un hombre adulto, con un carrito, ¿verdad? Esos de supermercado, ¿no? Y ahí traía su perro, y ahí traía todo, absolutamente todo. Toda su vida allí. Toda su vida en ese carrito, ¿no? Y muchas veces no entendemos qué es estar libre de deudas. Y yo le decía a la gente, ese hombre que está ahí, que no tiene nada, que por circunstancias, era solamente una manera de ilustrar algo, no sabe uno la historia de las personas, pero ese hombre es libre de deudas. No tiene ningún problema. Él simplemente está existiendo. El hombre de Dios, la mujer de Dios asume responsabilidades, no deudas. El hombre de Dios asume responsabilidad. Y yo soy responsable de la educación de mis hijos. Es más, mira, te lo pondría en una manera más simple. Espero. Por ejemplo, si tú y quisieras el darle una educación a tus hijos, no pensando en la economía, ¿a dónde los mandarías a estudiar? ¿Qué significa esto? Que quizás, si hubiera alguna aspiración específica, pues a lo mejor pensabas en alguna universidad alrededor del mundo que tuviera la capacidad de darles el conocimiento que ellos requirieran al más alto nivel que tú quisieras. Esto implicaría una libertad. Yo lo voy a mandar. Es más, si en las escuelas, en los coles, está habiendo una problemática de educación, pues yo lo mando a donde yo quiera. Pero el problema es que eso es costoso. Y quizás eso no está en mi país. Y quizás, o sea, hay una serie de implicaciones. Entonces yo tengo que asumir una responsabilidad.
y buscar la mejor manera. De otra forma, estoy muy contento en que el gobierno me eduque a mis hijos. Pues sí, pero los va a educar como ellos quieren. Claro. Ellos van a meter un montón de cosas de esto que está surgiendo a nivel, pues parte hay que entender la diferencia entre globalismo y globalización. Esta agenda globalista pues tiene eso, un propósito, tiene una idea, y que bueno, son libres de hacerlo, pero yo también soy libre de hacer lo que yo quiera. O sea, el problema es cuando yo dependo de ellos. El problema es cuando yo estoy contento con lo que me dan. Y generalmente me van a dar cosas, pero a un alto costo. Y en este caso, el alto costo son nuestras generaciones. Por Ahora eso la imagínate. importancia de entender pues la paternidad, cómo la paternidad de Dios en el sentido pues correcto. Y ahí es donde tenemos que aferrarnos. Una de las cosas más maravillosas de la paternidad de Dios, como lo mencionamos por ahí en uno de los anteriores pues, tiempos que tuvimos por aquí de conversando, es una presencia constante del Padre, una influencia del Padre. Exacto. Y no solamente eso, al final se traduce en que el Padre promociona. Por lo tanto, nuestra oportunidad de vida, nuestra oportunidad de algo diferente es alrededor de construir una vida, administrarla bajo la gracia del Padre, bajo la influencia del Padre, bajo la provisión del Padre, para poder enfrentar un mundo que va contra todo, contra tú lo has dicho, contra los valores esenciales del ser humano. El propio ser humano está degradado. El propio ser humano está afectado en ese valor fundamental, obviamente, de su familia y lo que tú mencionas, en algunos casos hasta de las creencias. O sea, ya hasta me está poniendo en una problemática donde mis creencias son problema para ti. Entonces Sí. tengo que aprender a vivir en un sistema alternativo. Se requiere aprender a vivir en un sistema alternativo. Por ejemplo, Y en debemos crear algunas ocasiones, ese sistema alternativo. Si a veces no podemos tener un colegio con valores cristianos, estar muy cerca de nuestros hijos, ser la mayor influencia, yo lo llamo así, una guerra de influencia, donde nosotros no podemos perder esa guerra porque perdemos a nuestros hijos, ¿no? así es. Y también creo firmemente en que la congregación, la iglesia local es aliada del hogar, de la familia, de los padres, es decir, es como una red, como un nido para que ellos crezcan saludablemente, el hogar, la familia, el núcleo familiar y una congregación bonita, con vida de Dios, saludable, con visión para los niños, para los jóvenes, y de esa manera creamos un sistema, aunque ellos sigan en Babilonia o ellos sigan en Egipto, pero creamos un sistema que ejerce sobre ellos una influencia, sella ciertos valores y verdades en sus corazones y van generando, en términos de virus, unos anticuerpos, ¿no? Unas defensas mentales, culturales, educativas, para no caer en ese espíritu de lo que hay hoy en día. Sin ir más lejos, para que veas cómo está la cosa aquí en España, en Cataluña estaba viendo libros para niños desde 3 años donde les quieren enseñar a masturbarse, a, ellos Al dicen, placer. descubrir su ¿Sí? sexualidad y masturbarse, y incluso con imágenes que son niños con niños, o sea, lo que nosotros llamaríamos una perversión de la infancia, un abuso de nuestros niños. Ellos lo llaman una educación e incluso para salvar a los niños del yugo, de la mentalidad anticuada de los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Además de que hay que dar una batalla, hay que dar tristemente una batalla en los colegios con, en fin, poner las demandas que hay que poner o protestar, no llevarlos a esas clases, etcétera. Pero
que nuestros hijos se sientan muy cerca a sus padres para hablar, para contar lo que pasa, lo que ven, lo que viven. Y es un trabajo que exige más de nosotros, pienso yo, en este tiempo que en otras generaciones. Sí, mira, siempre se ha dicho y lo hemos utilizado solamente en un solo sentido. Se dice iglesias fuertes, familias fuertes, pero la realidad es que nación fuerte, familias fuertes. O Mm, sea, el único lugar donde se pueden desarrollar gente de alta calidad es en la mm, casa. mm, Y yo estoy de acuerdo en que la iglesia debe de tener ese punto de apoyo a lo que es la labor de la casa. mm. Una continuidad, una Sí, fortaleza como una familia hacia de los valores. familias, una familia más Claro, grande, claro, ¿no? claro. Y bueno, pero bueno, el punto es que pareciera como que ahora las cosas no alcanzan, o sea, no es Mm, no es suficiente, no es suficiente lo que se está haciendo porque hemos dejado posiciones de autoridad, hemos dejado cosas que insisto, debería haber sido. Nunca deberíamos de haberle dado déjame usar el término, a esa gente el poder de hacer las cosas. El asunto es que no ha habido o no se constituyó una protección en nuestras decisiones locales que hemos permitido que el César crezca demasiado. Le hemos dado mm, demasiada libertad al César y tenemos que tener pues ahora un camino cuesta arriba para poder recuperar los valores, para sí. poder proteger a nuestros muchachos de todo esto. Y no es sencillo, pero bueno, el tema es muy amplio porque sí hay una agenda que está siendo pues impulsada por diferentes medios y el problema es que los países están en manos de solamente de políticos y el político pues tristemente generalmente el político, no puedo hablar en forma total, pero generalmente, no en forma particular, el político lo único que es la gente más improductiva del mundo. Mm, No producen nada, están administrando lo que les hemos dado y entonces y mm. mal administrándolo. Es el colmo que todavía después de que los ponemos, porque nosotros, insisto, vuelvo al término, Con no nuestro somos voto los víctimas de ponemos. ellos, somos Ujú, cómplices porque nosotros votamos por ellos o no ujú. votamos, nosotros dejamos que el sistema siguiera creciendo. Entonces, y no solamente eso, sino que les damos un recurso económico y ese recurso pues es totalmente desproporcionado comparado con nuestros recursos. Nosotros estamos siempre pues limitados, ¿no? Eh, mira, por ahí escuché aberraciones, o sea, locuras. Por ahí se dice en un momento que hasta, por ejemplo, en Canadá, que es muy progresista, con un Trudeau que acaba de tener por ahí un encuentro con el de China, ¿verdad? Un Sí, desencuentro sí. ahí, ¿verdad? Con, Ay, ay, con, con, ay. con Xi Jinping, ¿verdad? O sea, pareciera como que en Canadá están quitando la patria potestad a los hijos, perdóname, a los padres, de tal manera que un hijo pueda decidir si se suicida o no. O sea, como si el muchacho no quiere vivir porque está con un conflicto existencial de identidad, vamos, en depresión, el muchacho puede decidir, el niño puede decidir si en un instante, si Qué lo locura. solicita, que pueda suicidarse. Qué diabólico, qué locura. No, no, es que vivimos un tiempo muy O, complicado, mi o hermano. esto otro, Vivimos un tiempo muy complicado. que un juez declare aquí en España que un menor, un niño de 8 años, ya tiene la capacidad de decidir si transforma su cuerpo, si Claro, se opera claro. en una operación de transexualidad.
Fíjate, Héctor, que ya están No, y deja tú, dándose. eso que estás diciendo, Juan Carlos, te interrumpo, eso lo están pagando con nuestros impuestos. Pero luego no hay para otras cosas. Es una barbaridad de dinero destinado a ese Claro, tratamiento de claro. operación, cirugía hormonal a ¿Sí? muchachos adolescentes en plena adolescencia. Aquí se le llama la locura trans. Pero fíjate, Héctor, que ya hay denuncias de mm, pues personas que fueron operadas cuando niños y que ahora están diciendo cómo me dejaron o incluso me animaron, me impulsaron a destruir mi cuerpo. Me siento Claro. que he sido maltratado, que he sido abusado y ahora no soy feliz, pero yo no estaba preparado porque precisamente hay una edad donde estoy bajo tutela. Hay una edad donde ni siquiera me ponen un vehículo, un coche en mis manos. ¿Cómo me van a dejar tomar ese tipo de decisiones que son para cambiar para siempre? Si me extirpan los genitales no los volveré a tener, etcétera? Entonces es una locura de una minoría que se están esforzando porque veamos blanco lo que es negro y natural lo que es. Mira, hay una novelista francesa que estuvo siendo menor de edad en su adolescencia, siendo la pareja de un escritor que tuvo su época de vender muchos libros, y este escritor que era cincuentón o rozando los 60, escribía de una forma autobiográfica, aunque cambiando los nombres, de sus experiencias sexuales con menores de edad, con muchachas de 14, de 15 y 16 años. Entonces esta mujer que estuvo, claro, él la conquista, la enamora y tiene con ella una relación, y así es como ella descubre la sexualidad y todo. Ahora que ella es adulta, ella escribe diciendo cuánta gente, esto que es pederastia, esto que es abuso de menores, cuánta gente simplemente por novelarlo, simplemente Claro. por ponerle ese ornato, esa De poesía, por cuento. decirlo así, lo leyó, lo aplaudió, lo vio bien y nadie me defendió. Y ahora ella, siendo adulta, ha escrito una novela desde el otro punto de vista, o sea, ha demandado a este hombre, pero ha escrito también una novela contando lo que puede vivir y sufrir una niña que todavía no sabe dónde tiene su mano derecha y su mano izquierda, en manos de un pervertido que no entiende qué edad tiene y qué no puede hacer con un menor. Entonces, ahí detrás de toda esta agenda de la homosexualidad y la transexualidad y todo esto, está también detrás todo el asunto de la pederastia que viene pisándole los talones y abriéndose paso para directamente hacer eso que estamos hablando, que es un abuso de menores, como por ejemplo exponer aquí en España a menores a imágenes, a clases, a juegos, a gincanas, incluso se han hecho aquí gincanas donde se está usando lo pornográfico y para ellos es liberarlos, educarlos y liberarlos y algún día esos menores quizás cuando sean adultos y tengan graves problemas psicológicos o psiquiátricos incluso, van a protestar, ya está pasando, van a levantar la voz diciendo ¿por qué nadie nos protegió? ¿Por qué nadie nos defendió y alzó la Claro, voz claro, para claro. defender nuestra infancia? Es un tema muy amplio, es muy triste lo que está pasando, por eso tenemos que hacer algo realmente diferente. Yo creo que necesitamos, al decir un gobierno alternativo de vida, es hablar de una vida bajo un gobierno diferente, bajo principios diferentes. Yo creo en la necesidad de una economía independiente, pero déjame Mm. poner este pero nuevamente. El punto es que la iglesia tiene que pasar a un nivel superior de educación, o sea, Ajá. porque definitivamente, mira, y tú sabes que en algunas religiones, quizás el mismo apóstol Pablo, también déjenme utilizarlo, por ejemplo,
Uno de los grandes conflictos del apóstol Pablo, voy a hablar en forma general acerca de la humanidad, no es tratando de estigmatizar a nadie, pero nada más entender el problema del ser humano. Hay un momento donde, por ejemplo, Pablo, ahí en Romanos, empieza a hablar hacia el pueblo judío. Un pueblo que, pues tú sabes, en una manera muy, muy especial, ellos son tan cuidadosos, vamos a decir, hasta en situaciones sanitarias, como la cuestión de los fariseos que hasta estaban también ahí, pues, pues criticando, señalando a los discípulos de Jesús porque comían sin lavarse las manos. Hoy en día, pues bueno, en años pasados nos hicieron lavarnos las manos que hasta se nos desgastaron, ¿verdad? Tanto gel antibacterial. ¿Por qué? Porque son cuestiones sanitarias, son cuestiones de pulcritud, de protección, de higiene. Hay que llegar a un extremo. Ellos llegaban a un extremo y voy a puntualizar estas imágenes, vamos a decir, del pueblo judío en cuestiones sanitarias, cuestiones sexuales, una educación, había una cultura establecida pues en diferentes leyes o sustentada, fundamentada en ciertas formas de pensamiento y leyes pues como el apóstol también ahí Pablo, precisamente en Romanos, dice, nosotros sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. ¿A qué se refiere en ese sentido de la ley? La ley de Dios es algo espiritual. La ley protege el espíritu. La ley de Dios protege el espíritu. Y si protege el espíritu, protege el alma y protege el cuerpo. Pero la ley de Dios es para vivir una vida espiritual. Y vienen una serie de cosas que son, pues, que te invitan a la cuestión de, vamos a decir, en todos los aspectos, cuestiones de forma, cuestiones de cosas que se deben de hacer. Por ejemplo, hablando de economía, hoy en día se está buscando, y yo entiendo el contexto de por qué se busca que sean 4 días de trabajo por 3 de descanso, que sucede, el que tengas en algún momento pues más libertad tú yo lo creo y creo que es importante, pero la Biblia te dice 6 días trabajarás. 6 días trabajarás y uno reposarás. O sea, cada vez trabajamos menos y cada vez hay una problemática fuerte de provisión. O sea, te habla de cosas que son importantes, te habla de la importancia de honrar a los padres en el Señor. En el Señor, no me malinterpreten, son los padres en el Señor. Tú tienes que tener una convicción muy fuerte al momento de honrar a tus papás. Me refiero en el sentido pues general de aplicación, porque tiene un fundamento, una cuestión positiva, aunque quizá los papás no estén bajo los principios que uno esperaría, uno tiene que aprender a honrar, pero ahí la responsabilidad cae sobre ti. Sería mucho más fácil que los papás estuvieran en el Señor, en el Señor, porque si no de otra manera es complicado. Uno tiene que saber los límites y no es una cuestión ni de cariño, ni de cuestión tampoco de misericordia, ni de lástima, sino simplemente tiene que operar el principio de honra, pero el principio de honra tiene sus límites, porque tú hablabas ahorita hace un momento de lo que es pederastía, y pues uno sabe que hay cosas que pasan en los hogares que son incorrectas, que hay un abuso también. Entonces hay que tener muy claro qué significa honrar en el Señor a nuestros padres. O sea, todo eso también implica límites. Otra vez está determinado por el Espíritu. Pero dentro de todo ello también, por ejemplo, aparecen cosas que no deberían de ser. Estoy hablando de la ley de Dios. Y te dice, bueno, cosas muy puntuales. 2 o 3 cosas ahí menciono. Que son muy conocidas en lo que son los mandamientos. Obviamente, no matarás, no hurtarás, no adulterarás. O sea, cosas todo eso es para proteger tu espíritu. Así como te habla de la importancia de estar ocupado 6 días entendiendo la perspectiva de tiempo, de cosas que había que hacer. Y te dice la importancia de sí honrar a tus padres, de cuidar la familia y todo ello. Te dice nos también. Estos son lo que yo llamo los nos más positivos. Todo eso es para proteger tu espíritu. Todo eso es para proteger tu espíritu.
el que tú en un momento estés bien ubicado en estas leyes de Dios. Pero dice el apóstol, la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Yo soy carnal. Y dice, yo estoy enlazado, mi vida está enlazada pues a las consecuencias de la carne. Todavía tengo estas problemáticas. Y al hablar de esto, él cuestiona a sus contemporáneos, a los judíos, particularmente en la carta a los romanos, dice, nosotros que tenemos la ley, la verdad, dice que decimos que no hurtamos o que no se debe de hurtar, hurtamos. Nosotros que decimos que no debemos de maldecir, maldecimos. Nosotros que decimos que en un momento no se debe adulterar, adulteramos. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre la demás gente por causa de los gentiles, por causa nuestra. O sea, está diciendo, nosotros como judíos tenemos una cultura, dejemos este término, tenemos una cultura que es diferente al pensamiento gentil. Claro. Es diferente al pensamiento. O sea, aquí hay una ética, hay unos valores, hay una moral establecida en una X ley, que para nosotros es una ley, lo que conocemos como la ley de Dios. Esa ley que es espiritual y que nos dice, yo en un tiempo vivía sin ley. Yo en un tiempo vivía sin ley. Y ahora tengo una ley porque esa ley viene a proteger mi espíritu. La ley viene a protegerme. Sí, me dice que hago cosas incorrectas. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque imagínate al apóstol Pablo en un momento ahora en una posición donde él está en Antioquía. Y en Antioquía estaban recibiendo, a diferencia de lo que pasaba en Jerusalén, una cantidad muy alta de gentiles. Ajá. ¿Sí? Jerusalén estaba básicamente, sí había gentiles, pero la gran mayoría eran los judíos y tenían su manera de pensar, su educación, su formación, su cultura. Esa cultura es una cultura, vamos a decir, que ellos hasta la proponían como un estilo de vida mejor. Era su religión, eran sus creencias, eran sus convicciones como una mejor alternativa de vida para los demás. Insisto, el apóstol Pablo dice, el problema nuestro es que decimos una cosa, pero hacemos otra. Pero llega aquí una cultura totalmente abierta y eso es lo que estaba experimentando en un momento Antioquía. Antioquía estaba con una mayor cantidad de gentiles, una mucha mayor cantidad de gentiles que no eran judíos y que no tenían la formación, que no tenían la educación, que no tenían las mismas creencias. Ese es uno de los problemas, y permíteme aquí meterme en este tipo de situaciones. Ese es el problema de las migraciones también a nuestros países, porque las migraciones traen otras culturas, otras maneras de pensar, otras maneras de ser, otras maneras de hacer las cosas. Entonces, aquí hay una situación de culturas. Puede haber un choque cultural. Hay un choque cultural. Y de repente, ahora, era una de las preocupaciones en un momento del pueblo, vamos a decir, de los cristianos, hablando de cristianos, convertidos, como en el caso de un Pedro, de un Jacobo, en el caso de un Juan, ¿verdad? Que eran considerados columnas en Jerusalén. Dice, es una problemática, diciendo, está bien, Pablo, lo que me dice el que está pasando en Antioquía, pero ¿qué piensan ellos acerca de esto? ¿Qué piensan ellos acerca de la muerte? ¿Qué piensan acerca del hurto? O sea, es un choque de pensamientos, es un choque de diferentes formas, de diferentes creencias, de diferentes tradiciones, de diferentes leyes de vida. Definitivamente son choques culturales. Entonces, yo quiero decir aquí que, por ejemplo, lo que nos dice en una manera muy particular, yo lo creo, no sé si esté dentro del tema que estamos compartiendo, ¿verdad? Pero déjame ponerlo. En el sentido dice la Biblia, aquellos que hemos sido bautizados en Cristo. Fíjate, bautizados en Cristo. De hecho,
compartí un poco de esto también ahora que estuvimos en Nueva York. Los bautismos que yo conozco, que yo enseño, yo los he establecido en 7 bautismos. 7 bautismos. Por ejemplo, hablándote de una cultura, hablándote de una forma de pensar, hablándote de un sistema educativo diferente. Bueno, en el caso general, la mayoría de las personas quizás se enfocan al bautismo en agua. Déjame ponerlo, no soy mejor a nadie, pero yo he aprendido que hay cuando menos 7 bautismos, yo. Y este bautismo particular, que es el bautismo que en un momento podemos decir en Cristo, que esa es la diferencia, Juan Carlos. Para mí, esa es la gran diferencia y lo que en un momento necesitamos. Definitivamente necesitamos algo que sea diferente. Y voy a esto. Dice, aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. De Cristo estamos revestidos. Ahora, déjame establecerlo de esta forma. Es importante, lo que voy a compartir es básicamente Gálatas 3:27, ¿ok? Gálatas 3:27. Y que es, insisto, un pasaje sumamente bello en el sentido de la palabra. Gálatas 3:27. Vamos a poner que ahora, bueno, vienen muchos pensamientos en mi mente, pero claro, no perderme antes de que empiece, quiero ser porque puntual. Antes de que empiece, porque lo mismo sí, viene. Es materia para el siguiente conversando, ¿no? Pero recuerda que nos quedan aproximadamente como 5 minutos y te lo digo por si tú ves que el asao es un filete para hacerlo. Dejo la base nada más. A fueguito lento, lo hacemos en el siguiente, pero si es algo que tú sientes que puedes condensar, pero yo sí que creo que... Solamente lo quiero establecer. Ponemos aquí el bautismo, fíjate lo que dice, ponemos aquí el bautismo en su muerte, en Cristo. Bautismo en Cristo implica, Jesús dijo lo siguiente, él le dijo a Nicodemo, si tú no nacieras de agua, tú no puedes ver el reino de los cielos. Y si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Un sistema de vida diferente. Para poder entrar al reino de los cielos hay que verlo. Y para eso tienes que nacer de agua. Por eso vino Juan bautizando con agua. Está Juan bautizando con agua y luego Juan ve, dice, entre ustedes hay uno que ustedes no conocen. Bien importante. Dice, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y luego ya viene Pablo y dice Pablo, bueno, muy bien. Gálatas 3:27. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Muy rápido. El bautismo en agua implica que hay un elemento en el cual soy bautizado. ¿Cuál es el elemento? El agua. ¿Quién es bautizado? Yo. ¿Quién bautizaba? Jesús y sus discípulos, Juan. Ok, bautismo en Espíritu Santo nadie puede bautizar, sino solamente Cristo. ¿Cuál es el elemento donde soy sumergido? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza? Jesús, el Cristo. ¿Quién es el que es bautizado? En el Espíritu, yo. Yo soy el que siempre soy bautizado. Cuando en un momento me habla de ser bautizado en su muerte, cuando Pablo dice, aquellos que han sido bautizados en Cristo, yo soy sumergido en Cristo, el que soy sumergido yo, el que lo hace es el Espíritu Santo, el elemento del Espíritu que nos unifica y soy bautizado en el Cristo. ¿Por qué pongo este punto en el Cristo? Porque en este momento yo soy bautizado, fíjate, en su nombre, en su muerte y en un cuerpo. En Cristo yo soy bautizado en su nombre, en su muerte y en un cuerpo, en una comunión diferente. Soy bautizado en agua,
Soy bautizado en Espíritu Santo y fuego porque soy bautizado en un Cristo resucitado. Ahora, todo esto me lleva a una vida totalmente diferente. Una vida totalmente diferente donde ahora, y concluyo con esto, dice, en esto, versículo 28 del capítulo 3, ya no hay judío. ¿Sí? Ya no hay judío. O sea, esta obra no es para hacer gente judía. Porque los judíos, aunque tienen la ley, ellos mismos dicen, yo no la puedo cumplir. Tampoco hay griego. Está uniendo, déjame ponerlo en contexto, está uniendo Jerusalén y está uniendo Antioquía. Culturas gentiles y culturas judías. Dice, en este Cristo, no estoy hablando de hacerte judío. No estoy hablando de hacerte gentil. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y esto es bien importante, no hay varón ni mujer. Todos son ahora uno en Cristo. Es una nueva creación. Es un nuevo hombre, que no es ni judío, que no es ni gentil, y se trae a una cultura diferente. Esa es la que tenemos que conocer. Tenemos que ir a eso. Wow. Qué bueno. Y si quieres podemos seguir hablando de esos 7 bautismos, entendiendo que cómo el 7 es un número de plenitud, es un número divino, claro, de perfección. Entonces, lo que Dios nos está proponiendo es completamente un nuevo yo, una nueva vida, un nuevo reino, una nueva cultura, lo que Él quiere darnos, ¿no? Y te digo, al hablar aquí del pueblo judío, yo digo que en la sabiduría de Dios, solamente un ejemplo, mira, hay un momento donde obviamente en las maravillas de Dios hablaremos de la creación y hablaremos, por ejemplo, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y eso habla muchas veces el salmista, de la grandeza, de la creación de Dios, de la sabiduría de Dios, de la soberanía de Dios, todo ello en las obras que Dios hizo en Israel. Pero te dejo un pensamiento nada más. Hay un momento en donde el apóstol, donde el escritor de Hebreos dice lo siguiente: quiero que conozcan a alguien que es hecho más sublime que los cielos. O sea, se impresionan por los cielos, muy bien. ¿Los cielos cuentan la gloria de Dios? Por supuesto que sí. El firmamento es impresionantemente bello y está la grandeza y la sabiduría de Dios, por supuesto que sí. Pero déjenme decirles, ustedes tienen la oportunidad de conocer a alguien que es hecho más sublime que los cielos. Me encanta. Tremendo. Entonces, el problema nuestro es que la educación, muchas veces hemos tratado de ser como judíos, y no es malo. Los judíos tienen una muy buena cultura. De repente llega una situación de un conflicto de cultura con los gentiles, pero llega un tiempo cuando aparece aquel que es más sublime que los cielos, dice, ustedes en mí van a aprender a vivir en otra manera. Y ahí tiene que haber una educación superior conforme al Cristo, una economía independiente, y tiene que haber también un ejercicio de un gobierno alternativo como única opción de vida en estos tiempos difíciles, adversos y destructivos del ser y de la familia. A ver, mira, para terminar, Pastor, 3 títulos que te propongo yo para este conversando que nos ha salido súper espontáneo, a ver si te gusta alguno de ellos. 1, choques culturales. Otro, una nueva educación. Y este otro título, una educación superior. ¿Qué título, con cuál te quedarías, o me propones tú otro diferente a lo que hemos estado hablando, como recapitulando? me iría con la número 2. ¿Cuál fue la número 2? Una nueva educación. Una nueva educación. Te he dicho choques culturales, una nueva educación o una educación superior, porque hemos hablado de educación, del tiempo, de cultura, de gobierno, del estado de familia, del estado de la sociedad. Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? De todo esto, pero yo creo que sí. Una nueva educación. Una nueva educación
esa sería mi primera opción, pero también acepto choques culturales. Pero aquí estamos hablando de un choque cultural que afecta a todos nosotros, definitivamente. Porque date cuenta aquí que esto es clave. Eh, Muchas veces nosotros pensamos que el pueblo judío, porque aceptó, porque recibió, porque fue escogido, porque fue elegido, es el gran ejemplo de vida. Pablo dice, nosotros no podemos vivir esto. Es imposible para nosotros. Y nosotros hoy tenemos que ser sumergidos en un Cristo resucitado para poder vivir, emerger un nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Tremendo, y solo la gracia puede hacer esto. Muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo, pero seguiremos aprendiendo contigo, seguiremos en modo aprender en este conversando con mi pastor. Muchas gracias, querido Héctor. Un abrazo para ti, para toda la familia. Igual para ti y para todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Bendiciones para todos.